Ahora sí, breve revisión de lo que vimos. Si ante la pregunta Pita Kanki, ¿quién eres? La respuesta Ñuka, el nombre Kan. La pregunta Maimanta Kanki. Maimanta Kanki, ñaña, Ilian Puzonko. Maimanta Kanki, ñaña, Ilian Puzonko. Maimanta Kanki, Trinidad. Si no pueden hablar, pueden escribir en el chat. Si yo pregunto el Maimanta, ¿qué estoy preguntando? Yo, por ejemplo, les podría decir ñoca, alto Me completo. podría decir Ñoca San Pedro Amacapay. Ay, ñaña, San Pedro. Uy, ahí entra con mucho calor, ¿no? Y Ñoca, San Pedro. San Pedro. Y ahora tenemos que decir de San Pedro. San Pedro manda. Caño. ¿Sí? Yo soy de San Pedro. En mi caso, ñoca, alto comedero, pie. A diario. Sí, yo a la mamá la veo a diario. No sabe lo que está la mamá. A ver, yo les voy a mostrar una foto de cómo está la mamá. Vamos. Sí, igual yo la sigo porque ustedes estuvieron ahí que les cuento de la que fue el fin de semana pasado. No me voy aparte para que no se olvide, que no queden dudas. Entonces, Maimanta Kanki, ¿de dónde eres? Puede ser San Pedro Mantacani, Collasuyu Mantacani. ¿Sí? Soy de la región sur del Tahuantinsuyo. Collasuyu Mantacani. En Ñoca Ñaupa Guarni Cani, soy una mujer indígena también. Ñopa, Ñoca Ñaupa Guarni Cani. Estuvimos hablando del Chascachao, el Chascalucero, Chascachao, el día que nos encontramos. Hicimos saludos. ¿Sí? Acuérdense siempre, Rima Kuyaiki, Chasqui Kuyaiki. Hoy muy bien que me respondieron así en el grupo de WhatsApp. Rima Kuyaiki, te hablo, te dirijo mi palabra con respeto, con cariño. Chasqui Kuyaiki, recibir. ¿Qué otros saludos habíamos visto? Bien. Ella, Amayuya, Amazulua. ¿Sí? Nuestros principios. Saludos y principios filosóficos. Amalia, Amayuya. Me encanta esa dulzura, ahí lo que estábamos hablando el otro día, ¿no? Que por ahí quizás viene después del español ese saludo, pero le ponemos el cariño, justamente en el alguien, Suka, buenas tardes, Munaya Chachi. Mi querida Munay, querida Yachachi. Ahí en Munay también podrías reemplazarlo por el Munaska. Esa es querida también. Pero hermoso saludo. Y ahí sí, la importancia, a ver, denme un segundito que voy a, la importancia de ponerle la dulzura típica, que a veces es difícil mantenerla. Entre tanto estrés y entre tanta situación complicada, a veces uno se ve desbordado. ¿Sí? Y en esos casos, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, tiene que tratar de volver a su situación inicial, a la calma. Materia, prohibido ser ocioso o no ser ocioso. Amayulia, a la tarde decimos
Prohibido ser mentiroso, nunca es mentira. No ser mentiroso. Claro. Yamasua, prohibido ser. Claro. Perdón. Eso es nuestra base. ¿Sí? Principios filosóficos. Principios filosóficos que se aplican en la vida todos los días. Y salud. Forman parte de nuestro alguien causa. Después ya el otro día estuvimos viendo también de la primera clase. ¿Se acuerdan que vimos un poco del alguien causa? A ver qué me pueden decir del alguien causa, sobre todo comentarle a la ñaña, o ñaña, ¿vos qué sabes del alguien causa? No recuerdo casi nada de lo que yo vi. Bueno, no te preocupes que ahora vas a estar recordando vos. ¿Puedes vivir? El buen vivir. Es como prácticas, pasos a seguir, prácticas a realizar todos los días que nos van a permitir vivir bien. ¿Sí? Como pueblo indígena. Dentro de la cosmovisión quechua tenemos nuestro alguien causa. ¿Tengo que ser peleador o tengo que estar calmo? ¿Cómo tengo que vivir? ¿Tengo que escuchar los elementos de la naturaleza o tengo que no prestar atención? Prestar todo tipo de atención del ruido de la naturaleza, de los pájaros, del viento, del guaira, ver el sol, ver la luna, mamá tía, mamá Tata Inti. Claro. Y lo También vemos. ver la, qué sé yo, el firmamento de todos los días. Ver cómo va a ser el día. Como originarios que somos, tiene que eso salir naturalmente de cada uno. Exactamente, en el día a día. En el día a día. Muy bien, Jan. ¿Sí? Para adaptarnos y vivir bien. ¿Sí? Yo tengo que sentirme superior al resto, o cómo me relaciono yo con los otros, con las otras personas o los elementos de la naturaleza y el cosmos. ¿Sí? Yo no voy a tratar mal a los otros animalitos porque son igual, no hay jerarquía, no hay superior, son todos iguales. ¿Sí? Hay causa, mucho para desarrollar. ¿Sí? Vamos, hablando del cosmos y la naturaleza. ¿Cómo está la luna en estos días? ¿Cómo está la luna? Tenemos luna creciente, decreciente, llena. Luna menguante. Estamos en luna menguante. ¿Sí? La luna que se está terminando es Ojoy y Capas Ojoy. La luna de la cosecha. ¿Qué estamos festejando nosotros en estos días acá por la provincia? Culturalmente, ¿qué hay? Estuvieron viendo el calendario de qué está pasando en este momento en la provincia. ¿Eso del carnaval sería? ¿O la alegría? Carnaval, la alegría. Estamos hablando de cosecha. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos alegres? Por la cosecha. No cosecha. O estamos cosechando. Estamos festejando la fertilidad de la tierra. Estamos celebrando la fertilidad que tiene nuestra tierra y cómo nosotros vamos teniendo los capas, lo virtuoso, lo primero que sale, los capas, la habilidad, lo rico, pero no lo rico en dinero, sino en la plantita que se llena de flores durante septiembre, de semillas, todo, le cayó el agüita y todo, capas los primeros frutos. Y ustedes también tienen su capas
Presten atención a todo lo que les pasó en estos días y ustedes sientan que es su cosecha. Capas Popoy. Se está terminando ya el Capas Popoy y ahora en día vamos a entrar en la luna, así que la próxima clase vamos a ver en la luna que viene ya. Ahora estamos en... Bien, la clase pasada vimos los números, ¿sí? Así que le vamos a agregar el número de día. ¿Qué día son en su nacimiento? Sky. Bien, Sky. ¿Y cómo se dice día? Bien, Sky, puncha. Sky, puncha, es el día 2, ¿sí? Y ya habíamos dicho que el día de observación del lucero, ¿y cómo se decía día de observación del lucero? Chasca, chasca es el lucero, ¿sí? Chasca, chao, que es el día de observación del lucero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy? Observar el lucero. Yo la verdad que no he prestado nunca atención bien al lucero. Sale bien temprano, eso sí sé. Sale bien temprano. Calculo que debe estar saliendo tipo 5, según seguramente el momento del año. Y es la guía, es lo que las guía a ustedes, ¿sí? Bien, hasta acá un poco de revisión de lo que vinimos. Ahora sí vamos a tema nuevo.